Bien, Dios les bendiga. Damos la bienvenida a todos a la tercera clase de este curso de Trinidad. Tuvimos una pequeña conversación previa, pero ya estamos comenzando. Vamos a orar al Señor. Mi hermana Saray, por favor, nos puede guiar en una oración mientras comparto la diapositiva. Amén. Padre, en esta noche le damos gracias, Señor, por usted permitirnos, Dios mío, reunirnos y aprender más de usted, Señor. Muchas gracias porque usted ha estado, Dios mío, presente en todas estas clases y es usted quien abre nuestro entendimiento. Le pido que en esta noche, Señor, también usted ponga sabiduría, Señor, en el pastor, Dios mío, para enseñarnos a nosotros y también nuestro entendimiento pueda ser abierto para captar, Señor, y entender, Dios mío, lo que nosotros debemos aprender de usted y así conocerle más. Le pido que sea usted, Dios mío, entre medio de nuestro, Señor, y sea su presencia, Señor, ayudándonos, Dios mío, a entender todo. Se lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, gracias. Bueno, esta es una pregunta interna desde Suecia. Dios bendiga a mi hermano Ricardo. No mi hermano Ricardo, Moisés no vio a Dios de una forma que asumiera la Trinidad. Se lo vuelvo a repetir, eso es muy tardío como creencia y se va a efectuar recién en tiempos de Jesús. ¿Ya? Bueno, la semana pasada quedamos entonces, a ver si puedo volver un poco atrás, en esta herejía, la del modalismo, ¿cierto? Que es el monarquismo modalista, que es el que hoy día afecta, por eso lo trato de resaltar, y este es el que creen hoy día los llamados solo Jesús. Alguien se le abrió su micrófono ahí, tengan cuidado. Los llamados hoy día solo Jesús, los llamados también unicitarios y hoy día los colombianos pentecostales unitarios. Quiero aprovechar a aclarar algo porque mi hermano Leonardo García, la clase anterior, ¿qué nombre me daba usted, mi hermano Leonardo? Me dio un nombre de un adventista, no era el solo Jesús. Ya, el solo Jesús Bullón, que yo... mi pastor. Bullón, claro. Bullón. Bullón, Sí. me estaba dando el nombre de Bullón y Bullón no. Bullón es un trinitario, de hecho. Él es adventista, pero es trinitario. Ya la persona a la que yo estaba apelando es Julio César Clavijo. Ya ese es una apologeta de los solo Jesús o de los unicitarios. Ya que mal entiende, de hecho, fíjese que estos mismos textos que tenemos aquí, que lo usó años de antaño, Praxeas, que es precisamente a quien va a debatir o con quién va a contender Tertuliano, son los mismos que usa hasta el día de hoy. Y nosotros dijimos que el problema con los modalistas era precisamente no entender estos textos. ¿Por qué? Porque si bien dicen yo soy Jehová y fuera de mí no hay otro Dios, eso no tenemos problema como trinitario. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos, tampoco. 14:9, yo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, tampoco, porque estos textos están hablando de la unicidad de Dios, de la unidad. Y no se olviden que por lo menos la Trinidad tiene dos extremos. Uno que está fundamentado en el monoteísmo, que reconoce que Dios es uno y no que son tres dioses, y otro que en esa unidad de Dios, que es único, existen o subsisten eternamente tres personas. ¿Ya? Eso no se lo pierdan de vista, por favor. Hoy día nosotros vamos a ver, ahí estoy aceptando, ¿no? Mi hermano Leonardo, lo veo ahí. Bueno, esto lo vimos también, que los modalistas fueron luego seguidos por Noeto de Esmirna y Calixto, que son luego seguidos a su vez por Sabelio. Tristemente, Sabelio, cuidado con los micrófonos ahí, alguien, por favor. Sabelio no alcanzó a ser confrontado, de hecho, por Tertuliano, ya porque Tertuliano muere casi cuando ya Sabelio está naciendo. Pero Sabelio va a seguir precisamente las enseñanzas de Praxeas, de Noeto de Esmirna y de Calixto, y él va a comenzar a enseñar que Dios se autorrevela en tres modos y no en personas. No es que en Dios habiten personas, sino que son tres modos diferentes. Él va a usar el texto griego prosopon para hablar de las personas, ¿ya? Él dice, como padre creó todas las cosas y dio la ley a Israel. Como hijo tomó la tarea de la redención. No se olviden de esto porque hoy día vamos a ver algo bien interesante. Una de las propuestas de ellos es que cuando el Padre se encarna, se hace carne, es entonces cuando comienza a ser llamado el Hijo. ¿Ya? Es decir, en la eternidad, antes de la encarnación, Él es el Padre. Pero cuando se encarna, entonces su modo es modo Hijo. Por eso se llama modalista, no se olviden. Eternidad, modo Padre, encarnación, modo Hijo. Y como Espíritu Santo, una vez que deja su modo de Hijo, luego vuelve en modo ¿qué? Modo Espíritu Santo. Dice, luego de haber completado la obra de la redención. Es decir, esto en realidad no es un trabajo de tres personas,
sino de una sola persona que trabaja usando distintos modos. Cuando el padre, mi hermana Saray, llega a ser el hijo, ¿qué piensa usted? ¿Cuándo llega a ser hijo el padre? ¿Qué piensa, hermana Saray? ¿Qué piensa? Aviéntense. Según los modalistas, fíjese que para ellos, repito esto, él es el Padre eterno. Y cuando se hace carne, ese Padre, entonces ahí está en modo hijo. No pierdan de vista eso, los demás también. Porque recuerden que para ellos es una persona, no tres personas. Entonces, cuando nosotros veamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta que claramente Juan, cuando habla de la encarnación, está hablando de dos personas y no de una. ¿Ya? Pero para ellos es el mismo Padre el que se hace carne. Y cuando se hace carne, asume el modo de hijo. Y cuando el hijo resucita y va al cielo, asume el modo de Espíritu Santo. Esa es la idea que tienen ellos. Pero es una sola persona. ¿Ya? Quise recalcar eso porque a pesar de que lo tomamos la semana anterior, bien, mi hermana Evelyn, que Dios la bendiga. A pesar de que lo tocamos la semana anterior, es importante para los textos que vamos a ver hoy día. Fíjense bien, otra de las herejías que atacaron la cristología y por lo tanto la Trinidad tiene que ver con Arrio, ¿ya? Arrio, bueno, va a dar a luz el arrianismo. Hasta ahora el sabelianismo es lo que creen los solo Jesús. El arrianismo es lo que van a creer los testigos de Jehová, ¿ya? Ellos, no entendiendo el concepto de personas y de naturaleza, van a pensar que el Padre crea al Logos, ¿ya? Crea al Logos y lo crea antes de toda la creación del mundo. Sin embargo, como es creado, es de una sustancia totalmente distinta al Padre. ¿Cuál es el problema para Arrio? Una vez más, miran la Trinidad desde la razón y se les imposibilita la capacidad de ver una persona al modo divino y de naturaleza divina. Arrio piensa que si hay una segunda persona en el seno de la divinidad, entonces eso sería volver al politeísmo y asumir que hay más de un Dios. ¿Ya? Él pensaba entonces, fíjese bien, que el Logos, hablando de Jesús, del Hijo, no poseía un alma humana. Mire qué extraordinario. Debido a que a pesar de no reconocerlo en sentido estricto como Dios, ya que no posee ni sus atributos ni su esencia, tampoco era un verdadero hombre. ¿Qué les parece? Es decir, Arrio no logra ubicar al Logos, al Hijo, al nivel del Padre, en sustancia, en naturaleza, pero tampoco lo ubica al nivel de un ser humano común y corriente. Y de hecho, fíjese que esta es una de las cosas que han influenciado la traducción del Nuevo Mundo, que en sus documentos escribe en el principio él era un Dios con D minúscula. Y hasta el día de hoy los testigos de Jehová dicen que Jesús es divino, pero no al mismo nivel que el Padre. Se da cuenta que es el arrianismo contemporáneo, así de simple. No lo asumen como un ser humano común y corriente, pero tampoco lo ubican al nivel de Dios. Si alguien lee después la traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, se va a dar cuenta que en Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era un Dios, o la palabra era un Dios. ¿Ya? Déjenme avanzar, yo sé que hay algunos hermanos levantando la mano allí y ya les voy a dar un espacio para que terminemos esto acá. Quiero terminar las herejías para luego pasar a los conceptos de la Biblia, ¿ya? Por favor, mis hermanos. Pero es muy poquito lo que queda de las herejías, así que no pierdan, por favor, sus preguntas para que las puedan hacer. Entonces, el arrianismo lo que va a proponer es que Jesús, fíjese, no es un mero hombre. Ahora, por favor, alguien que me ayude con Mateo capítulo 26, versículo 38. A ver si me puede ayudar
Mi hermana Joana, ¿puede ayudarme o no? 26:38 de Mateo. Y mi hermano Robinson, si me puede ayudar con Mateo 27:50, por favor. Para que leamos aquí. Porque fíjese que fue un error de Arrio considerar que el Logos, Jesús encarnado, no tenía alma, porque de hecho Jesús como ser humano completo tiene espíritu, alma y cuerpo, igual como lo tenemos nosotros, ¿ya? Y no tiene nada que ver con el Espíritu Santo, no, es un espíritu humano, porque él realmente se hizo hombre, como nosotros, a plenitud. Mire, ¿qué dice Mateo 26:38, por favor, mi hermana Joana, si no tuviera por ahí? Amén. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Se fija? Jesús mismo señala, mi alma está muy triste hasta la muerte. El 27:50, por favor, mi hermano. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. Exhaló el espíritu. Espíritu. Eso quiere decir que murió, se da cuenta, ¿no? Y digo eso porque Arrio no entendía a Jesús como un pleno hombre. Y mire, usted al ver estas herejías, se van dando cuenta por qué a la iglesia le importó en el concilio de Nicea declarar que Jesucristo, bueno, y en el de Calcedonia está mucho más detallado que el de Nicea. Yo no sé por qué citan tanto el de Nicea cuando el de Calcedonia es mucho más detallado, porque ahí dice totalmente hombre, totalmente Dios. O sea, 100% hombre, 100% Dios. ¿Ya? Entonces, recuerden que las herejías que están girando, los evionistas, adopcionistas, el mismo modalista, no asume a Jesucristo como un mero hombre, ¿ya? O como que sea 100% hombre. Y aquí estamos viendo que Jesús no solo se hizo carne, sino que en esa se hizo carne, en realidad también asumió un espíritu y un alma humano, común y corriente, como cualquiera de nosotros, ¿ya? Entonces no se pierdan de eso, porque eso es lo que pensaba Arrio, y ahí tenemos textos para refutar de inmediato a Arrio, porque Arrio dice que no tiene un alma humana, y ahí el texto mismo lo declara. Voy a avanzar un poquito más, por favor. Fíjese lo que dice Justo González, describiendo la doctrina como la entendía Arrio. La doctrina de Arrio parte de un monoteísmo absoluto, estricto, según el cual el Hijo no puede ser, ojo con esto, una encarnación del Padre, es decir, Arrio también contradice a Praxeas y a Sabelio, ¿ya? Para que ustedes vean, porque él dice no puede ser ni siquiera una encarnación del Padre. Tampoco puede ser parte de su sustancia, y ahí está atacando a Tertuliano, ni otro semejante al Padre, pues cualquiera de estas tres posibilidades negaría, o bien, por una parte, el carácter inmaterial de Dios, o bien su unicidad. El Hijo no puede tener un origen, pues entonces sería hermano del Padre y no hijo. Esto es lo que decía Arrio. Luego, el Hijo entonces tiene un principio y fue creado o hecho por el Padre. Fíjese bien. La incapacidad de Arrio era poner al Logos al mismo nivel que el Padre. Por eso se genera esta herejía. Y él dice, como no puede estar al nivel del Padre, luego el Hijo tiene un principio y fue creado o hecho por el Padre. ¿Y de dónde? De la nada. Porque él dice, fue creado antes de la creación del mundo. Por eso fíjense, por favor, el concilio de Nicea y el de Calcedonia. El de Calcedonia dice, engendrado por el Padre, pero no creado. Es decir, salió de él, pero no lo creó, sino que estaba con él. Déjeme ahí nomás, por favor. Yo voy después para allá, disculpe. Entonces, quiere decir que, denme un segundo, hay un hermano aquí que está tratando de entrar de nuevo. Entonces, fíjese bien que él entonces propone la idea de que el Hijo fue creado en la eternidad, antes que cualquier otra cosa. Y ojo que eso es lo que dicen los testigos de Jehová, especialmente usando Apocalipsis 3:14, cuando dicen que es el principio de la creación de Dios. Es decir, lo primero que Dios creó fue al Hijo. Pero los concilios declararon eso una herejía. Ellos dijeron engendrado, dice el texto, y eso sí es bíblico, pero no creado. No hay ni un solo texto que diga que el Hijo fue creado por Dios.
De hecho, Apocalipsis 3:14, cuando dice que Jesús es el principio de la creación de Dios, puede ser entendido de dos formas. Ahí el texto en realidad es el arjé, el arquitecto de lo que Dios creó. Y eso es interesante porque cuando la palabra de Dios dice que todo fue creado por él, usa el texto griego apoitou o apautou, ¿ya? Que se debiera traducir en realidad mediante él o como intermediario, ¿ya? Él fue en realidad el medio que usó Dios para crear todas las cosas, ¿ya? Y eso vamos a ver que va a ser importantísimo después en la Trinidad. Ahora, entonces, si fíjese bien, si el Hijo no tuviera un origen, sería hermano del Padre, porque estarían ubicados al mismo nivel y no sería su Hijo. Luego, el Hijo tiene principio y fue creado por el Padre de la nada. Antes de la creación, el Hijo no existía. Y es incorrecto afirmar que Dios es eternamente Padre. Mire esto, que Dios no es eternamente Padre. O sea, Arrio, mire lo que está diciendo. Como el Hijo no existe eternamente, entonces tampoco existe un Padre eternamente. ¿Se dan cuenta? Porque la relación de padre e hijo lo relacionan en estos conceptos. O sea, si hay un hijo eterno, entonces puede ser el Padre eterno. Y Arrio dice que es imposible llamarlo así. Pero los textos bíblicos, esto yo creo que no tengo ni que citárselo, normalmente llaman a Dios Padre eterno. De hecho, Isaías así lo llama, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, esto no quiere decir que no hubiese siempre en Dios un verbo, una razón inmanente, pero este verbo, razón de Dios, es distinta del Hijo de Dios. Solo fue creado más tarde. Avanzo uno más y voy a dar un espacio para preguntas. Atanasio el que le va a responder a Arrio. Fíjese, Atanasio le va a responder a Arrio. Él dice, si Arrio está en lo cierto, el Dios Trino no es eterno. Pero fíjese lo que está haciendo Arrio. Mire el error que está cometiendo Arrio. Le está incluso quitando la eternidad al Dios Padre. ¿Se fijaron? O sea, al quitar la eternidad al Hijo y decir que es creado, le está quitando también eternidad al Dios Padre. Él dice, a la unidad entonces, según él, porque fíjese que Arrio no desconoce que hay una unidad entre ellos. Pero ¿cómo dice que se formó? Después que él la creó. Entonces, mire lo que dice Atanasio. A la unidad de Dios se le añade en el curso del tiempo entonces el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, la Trinidad ha llegado a existir de la no existencia. ¿Quién? Le pregunta Atanasio. ¿Quién asegura entonces que no habrá un aumento subsiguiente? O sea, él dice, bueno, si el Padre creó al Logos y creó al Espíritu y lo puso a su nivel, ¿qué asegura que no siga creando a otro? Que el día de mañana no seamos trinitarios, sino que hayan 4 personas en la divinidad, 5, 6, 10, 20, etcétera, etcétera. Porque Arrio está entendiendo que esto fue creado a lo largo del tiempo. Según Arrio, dice Atanasio, el bautismo también resultaría administrado en el nombre de un ser creado. ¿Ya? Porque si el verbo fue creado, el Hijo fue creado y el Espíritu fue creado, entonces Arrio está cometiendo o un error o en realidad nuestro bautismo es inválido porque estamos bautizándonos en el nombre de un ser creado y no de Dios. Que en el último análisis dice, ni siquiera puede auxiliarnos, o sea, ni siquiera puede ayudarnos porque es un ser creado igual como nosotros. Fíjense, y por favor, mire, guarden esto, todos, atentos con esto, sus antenitas de vinil. Porque fíjense el concepto que existe en los primeros siglos, en el que ninguna cosa creada puede ayudarnos, ¿ya? Eso nos va a servir para añadirlo al monoteísmo. Ninguna cosa creada puede socorrer al ser humano. Ese es el pensamiento que hay. Aquí lo está presentando Atanasio, y ya cuando entremos en los textos bíblicos les voy a decir por qué Atanasio está proponiendo esto, ¿ya? Pero les anticipo lo siguiente. Para el monoteísmo hebreo, para el monoteísmo judío, que asumía que existía solamente un Dios, este Dios para él tenía que ser alguien que sobresaliera de lo creado. O si no sería una criatura más, no sé si me entienden.
No tendría que tener ninguna relación con lo creado en el sentido de creador. Por eso cuando dice aquí Atanasio que Arrio está cometiendo un error de llamarnos a todos a bautizarnos en una criatura, está dejando de lado el monoteísmo que él mismo está procurando defender. ¿Por qué? Porque está introduciendo al Salvador en el plano de lo creado. ¿Ya? Ya lo voy a explicar más. Guarden si tienen preguntas, por favor. Pero no solamente dice, es disuelta la Trinidad con lo que él propone. Incluso la misma divinidad del Padre es puesta en peligro. Porque si no hay un Hijo eterno, tampoco hay un Padre eterno. Bien, a ver, déjenme ver qué herejía sigue. Quiero avanzar. Mira, aquí está el apolinarismo, lo voy a leerlo rápido. Ojo con los que le gustan William Lane Craig, ¿eh? Porque William Lane Craig cae en el apolinarismo. ¿Ya? Si a alguno le gusta William Lane Craig, yo mato a todos los altares que tienen ustedes. La idea es que salgan de aquí monoteístas. ¿Ya? En resumidas palabras, el apolinarismo, William Lane Craig cae a veces en esto, a pesar de que fue un defensor, fíjese, Apolinario fue un defensor de lo que se enseñó en el concilio de Nicea, comete un error usando el método de Arrio para oponerse a Arrio, dice que el cuerpo de Jesús o su humanidad no era perfecto. ¿Ya? Este es uno de los errores que cometió Apolinario. Voy a avanzar esto rápido, por favor, yo se los voy a mandar, ustedes lo leen. Yo lo que quiero que queden bien claros son los de Sabelio, que ya lo vimos en la clase anterior, y hoy día el de Arrio, que lo acabo de comentar. ¿Ya? Bueno, luego va a venir Néstor, ¿ya? Y el conflicto fue que en el ataque contra Arrio también, porque Arrio a pesar, ojo con esto, a pesar de que es declarado como un hereje en el concilio de Nicea, sigue dándoles problemas por varios años Arrio. Ya van caminando de la mano y estos hombres comienzan a contraatacar a Arrio usando su método de interpretación teológica y hermenéutica. El problema es que usando esos métodos comienzan a cometer varios errores. Entonces el conflicto con Néstor fue el ataque contra el arrianismo y la crítica de que María no era madre de Dios, sino madre de Cristo. ¿Ya? El problema fue entonces no comprender la unión hipostática. De alguna forma, Néstor va a dividir a Cristo en dos personas diferentes. María es madre de Dios, ¿por qué? ¿Por qué dijimos que María es madre de Dios? Porque ruega por nosotros pecadores. No, pues mi hermano. ¿Por qué María es madre de Dios? Dijimos, a ver. Porque Jesucristo tenía el gen de Dios. Ya, sí, pero algo más, algo más. Jesucristo desde que nació fue Dios, digamos. Ella ¿Cómo, tuvo... cómo? Jesucristo desde que nació fue Dios. No, no es que haya venido un espíritu después cuando estaba en el vientre o que haya venido cuando fue bautizado. ¿Y qué herejía pensaba eso? ¿Se recuerda, no? No. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Sí, sí, es que es Dios, así de simple. El santo ser que nace de María es Dios. La herejía en el adopcionismo. Sí, esa es una. El adopcionismo tiene una y el otro es el hedionismo, no se olviden. Que consideran ¿El que hedionismo? hedionismo, de hedión, de los pobres. ¿Ya? No se olviden que estas dos corrientes por lo menos proponen que Jesús, el que nace de María, es un hebreo común y corriente. Y que cuando fue bautizado, dice el adopcionismo, viene sobre él el Cristo. Se le introduce el Cristo que cuando lo llevan a la cruz y muere, sale de él otra vez. Entonces tienen a dos personas. Cristo viene dentro de Jesús. No, eso es totalmente herético. Jesús es el Cristo. De hecho, eso es lo que Juan quiere proponer. ¿Se recuerdan? Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Para que todos crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces ahí es bastante interesante eso. El problema aquí entonces es sobre la persona del Hijo, ya no sobre la Trinidad absoluta, sino sobre las dos naturalezas del Hijo, que están unidas hipostáticamente. ¿Ya? Pastor, sí, sí. Consulta. Eso, la unión hipostática, yo el otro día anoté, ojalá esté bien, que era el Hijo encarnado. Sí, no se olviden, por favor, que la iglesia... Hijo encarnado en el Padre, pues, ¿no? Sí, sí, pero ojo con esto, no se olviden que la iglesia
la iglesia primitiva para contrarrestar a praxeas y a los unicitarios que usaban el término griego prosopon para hablar de persona, usan la expresión hipóstasis, ¿ya? Usan esta expresión, pero también la usan para hablar en torno a naturaleza también. O sea, la usan como persona, pero también como naturaleza. Cuando hablamos de la unión hipostática, estamos hablando de que en el Hijo, que por esencia es Dios y por naturaleza es divino, ahora se asume una naturaleza humana. Por lo tanto, el Hijo es divino humano, Dios hombre. ¿Se entiende, hermana Joana? Y esto es lo que no entiende Néstor, porque Néstor dice, no, Jesús nació de María, pero Cristo vino a introducirse en Jesús. Entonces él consumía o construía dos personas, los separaba. Y aquí está el problema, ¿ves? Él dice que la crítica era que María no era madre de Dios, sino de Cristo. Ahí está separando a las personas. Perdónenme que no me detenga en esto, pero es que esto ya es más cristológico y no tan teológico, ya no es tan de la Trinidad. Si alguien tiene después dudas sobre esto, igual me los pregunta. Quiero terminar, me falta uno, parece, que es el del... A ver, este lo voy a saltar. Bueno, Eutico va a hacer la contraparte de Nestorio y propone que en realidad en Cristo había una sola naturaleza, es decir, este vuelve a quebrantar la unión hipostática, o sea, no hay dos naturalezas, no es Dios y hombre, ¿ya? El problema fue separar persona de naturaleza, ya que pensaba en Cristo como una sola persona, pero le atribuyó una sola naturaleza. A ver, déjenme llegar al que quiero llegar. Mira, aquí está el adopcionismo, que es el que logra revivir en algún momento el sabelianismo, aunque modificado. Enseñan ellos que en la Trinidad hay tres personas, pero corporales. El Padre, David, según lo interpreta el Antiguo Testamento, el Hijo, Jesús, como simiente de David, y el Espíritu Santo, como el apóstol Pablo. De modo que proponía una manifestación triple en la historia de Dios al estilo modalista. Es decir, ya rayaron en lo burdo. Por eso es que se recuerdan que la expresión herejía también era disparate. Bueno, ahora saben por qué son disparates. Es decir, que imagínense que el Padre manifestado en David, al Hijo en Jesús y al Espíritu Santo en Pablo. Ya. Entonces ellos proponen que Jesús, que Cristo, es el Hijo de María, pero adoptado por Dios como su Hijo. Ya, pues se llaman adopcionismo. Esto lo quiero... Mire, aquí tengo el Concilio de Calcedonia, para que lo leamos igual y veamos por qué responden esto. Aquí nos damos cuenta de la importancia de los concilios. Mire, nosotros entonces, siguiendo a los santos padres, desde los apóstoles, los padres, etcétera, todos de común consentimiento enseñaron a los hombres. Mire lo que está declarando el concilio, porque para muchos esto es católico. Recuerden que aquí, mi hermano, está el consenso sistemático de la iglesia primitiva, ¿ya? Y recuerden que si yo hubiera tenido que estar ahí, yo sería católico. Yo me hubiera gustado ser católico en esta época de la historia, ¿ya? Porque aquí se está desarrollando la historia, se está dialogando, discutiendo, peleando, defendiendo lo verdadero. Y mire cómo parten ellos. Todos de común consentimiento enseñamos a los hombres, es decir, esta es la enseñanza que transmitimos, tal cual lo dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice, a confesar a uno y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo, fíjese bien, perfecto en qué? En deidad y también perfecto en humanidad. ¿Se da cuenta cómo están atacando las herejías? Por eso, ojo, si alguien quiere hacer una correcta teología sistemática, tiene que meterse en los concilios. Ya, porque aquí está la crème de la crème. Verdadero Dios, mire lo que dice, y verdadero hombre. ¿Se da cuenta que son ataques a la herejía? De cuerpo y también de alma, racional, coesencial o consustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia, de acuerdo a la deidad, es decir, a su divinidad, es Dios,
y coesencial con nosotros, de acuerdo a la humanidad. ¿Qué quiere decir? Dios, hombre. En todas las cosas como nosotros. Es igual a nosotros, pero sin pecado. Eso es hasta bíblico, ustedes lo saben. Engendrado del Padre antes de todas las edades, de acuerdo a la deidad. Y en estos posteriores días para nosotros y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, de acuerdo a la humanidad, uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito. Ojo que ahí hay un término importante, mire, en el Antiguo Testamento la expresión Adonai, Señor, se le daba siempre a Jehová, pero en el Nuevo Testamento a Jehová se le va a usar el término Dios y al Hijo se le va a aplicar Señor. Esa es una de las cosas que siempre tienen que tener en cuenta igual. Después dice unigénito, para ser reconocido en dos naturalezas. Mire, dos naturalezas inconfundibles, intransferibles, indivisibles e inseparables. ¿Ya? Por ningún medio la distinción de naturalezas desaparece por la unión. O sea, ellos no quieren separar jamás estas dos naturalezas. Dios hombre, él es el Dios hombre. No es un hombre aparte y Dios aparte, no, es Dios hombre. De hecho, hace poquito, ¿cómo se llama este predicador? Michelin, ¿cómo es que se llama? Sugel Michelin. Usó un término, fíjese que es muy delicado, pero cometió un error gravísimo. Dijo que él era el Dios y hombre. Entonces dijo, un hombre unido a la divinidad y crea otra persona nueva. Eso es una herejía. Eso, de hecho, no sé por qué Vizcarballosa, que estaba ahí, no le tiró la oreja. Ya, porque precisamente esos son los conflictos. Fíjese aquí, intransferible, inseparable, indivisible. Por ningún medio la distinción de la naturaleza desaparece por esa unión. Más bien es preservada la propiedad de las dos naturalezas, concurrentes en cuanto en una persona. Se fija, no una persona nueva. Y una hipóstasis, es decir, unión de esta naturaleza. No partida ni dividida en dos personas, sino uno y el mismo, Hijo y unigénito, Dios, la palabra, el Señor Jesucristo, como los profetas desde el principio lo han declarado con respecto a él. Mire cómo ya la iglesia hace el mismo trabajo que va a hacer la Biblia, empezar a mirar el Antiguo Testamento como que está hablando de él. Y como el Señor Jesucristo mismo nos lo ha enseñado. Y el credo de los santos padres que nos ha sido dado, el credo de Nicea. Bien, preguntas por favor, sin temor a equivocarse ni nada. Mi pastor, ahí cuando habla de engendrado del Padre, ¿no se está refiriendo a una creación de Dios en este credo? No, porque fíjese que en el de Nicea dice engendrado, no creado, y la palabra engendrado, de hecho, fíjese que una de las pocas palabras que el griego nos dificulta para traducirlo al castellano. Por eso la gente pone engendrar, que es del texto griego genao, que en realidad lo que señala es como saliendo del vientre. ¿Me entiendes? Está bajo un lenguaje antropomórfico incluso, porque lo señala como saliendo de alguna parte de esa misma eternidad de Dios, pero no siendo creado por Dios. ¿Me entiendes, hermano Mitchell? Sí, y de hecho el texto de Juan lo va a señalar en compañía eterna. ¿Me entiendes? En compañía eterna con Dios. Por eso dice engendrado, es decir, salió de Dios, provino de Dios, pero Dios no lo creó. Eso dice el concilio que leímos la clase anterior. ¿Me entiende, hermano Mitchell? sí, y de hecho el texto bíblico en ninguna parte dice que Dios creó al Hijo. Jamás. No lo dice. Hermano Salomón, por favor, ahora sí todas las preguntas. Ya, tengo... Me faltó uno chiquitito. Adelante, adelante. Sí, disculpe, hermano. Es que, ¿qué determina los nombres que se le da Dios Padre, Dios Abba Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? ¿Por qué se hace esa diferenciación a Jesucristo? Y si los tres son Dios.
creo que tiene que ver, mi hermano, por lo que se llama la Trinidad económica. Mire, yo no sé si voy a alcanzar por causa de los días que vamos a tocar, pero si ustedes me lo llegaran a permitir, por último le añadimos un día extra para que hablemos de la Trinidad económica. Porque fíjese que a pesar de que se le describe con estos nombres, normalmente están descritos así, pero dentro del plano salvífico, ¿me entiende? En el que cada uno tiene un rol y una relación. De hecho, mire, cuando a Jesús se le ve obedeciendo al Padre, la gente normalmente piensa, el Padre es mayor porque por algo está mandándolo. Pero la verdad es que el Hijo asume. Mire, todos están de acuerdo, los exégetas bíblicos, que Isaías 6 es uno de los textos mesiánicos del profeta. Ustedes saben que el texto de Isaías ha sido considerado por algunos hasta como el quinto evangelio. Ya, aunque yo no estoy muy de acuerdo con eso, sí, porque habla mucho de la vida mesiánica. Y cuando el Mesías es interrogado en este concepto eterno, dicen, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y la respuesta es, heme aquí, envíame a mí. A pesar de que está en boca del profeta, los profetas, como bien señala ahí el concilio de Calcedonia, están señalándolo a él. Y de hecho, si ustedes se fijan, lo que Isaías responde, heme aquí, envíame ahí, y después recibe la respuesta divina, entonces anda, abre la cárcel a los presos, suelta a los cautivos. Eso en Lucas capítulo 4 es aplicado ¿a quién? A Jesús. Por lo tanto, se reconoce abruptamente que el Mesías viene en obediencia libre, no está subyugado. Él determina venir. Entonces, ¿qué es lo que entiendo yo, mi hermano? Es que ese tema entra dentro del plano de lo que es la Trinidad económica. Es decir, la Trinidad económica tiene dos trabajos. Uno hacia adentro, ¿me entiende? Que tiene que ver con la vida ad intra de la Trinidad, que hay cosas que nunca las vamos a conocer porque precisamente por eso es Dios, que está recatado y resguardado solo para las tres personas de la Trinidad. De hecho, el mismo teólogo suizo Calvar decía que la máxima revelación acontece entre ellos. Acontece entre ellos. De hecho, el verdadero amor acontece entre ellos, ¿ya? Pero hay también trabajos hacia afuera, dentro del plano salvífico, en los que estas relaciones comienzan a tener mucho más sentido, mi hermano Micho. De hecho, fíjese que las mismas expresiones de amor no las comprenderíamos, según lo proponen algunos exégetas bien potentes, sobre la Trinidad, no las tendríamos si no se entendiera a la divinidad en tres personas. Porque para amar yo necesito a otra persona con la que conocer ese amor. Y las personas intratrinitarias experimentan este amor entre sí. Yo amo al Padre, el Padre me ama a mí. No sé si ha visto esos textos bíblicos. Entonces, eso habla de una relación ad intra, que eso sí que no creo que nos alcancemos a tocar porque eso ya es bastante misterioso, pero se los invito a que lo experimenten, porque fíjense que el mismo Señor dice, al Padre nadie le vio, pero yo lo vi. Entonces, eso está hablando de una revelación ad intra, es decir, algo que solamente acontece en el seno trinitario y que es compartido luego en la encarnación del Hijo con todos nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, estos títulos que se le van a dar de Padre e Hijo, porque son títulos, no nombres, tienen que ver con este trabajo de la Trinidad económica, mi hermano Michel, en todo su trabajo, porque al final del tiempo, dice 1 Corintios 15, que el Hijo entregará el trono, el reino, al Dios y Padre, y serán un solo Dios. Y eso es bastante interesante y fuerte. Mi hermano Salomón tiene la mano levantada. Levanten su mano ahí. Sí. O me hacen así o me levantan con la manita ahí, por favor. Siervo, tenía una pregunta, pero me la respondió mediante estaba hablando, que era sobre lo que era Colosenses 1:15, que hablaba del primogénito de la creación. Para que vea que soy profeta. El primogénito se debe entender como engendrado. Espera un poquito. Para que vea que soy profeta. Que se debe entender como engendrado, pero no creado. Sí, aunque ojo con esto, por favor, porque yo lo expliqué en la clase igual anterior. Mire, de hecho hay un solo Jesús. Voy a decirlo solo Jesús, no, porque ellos dicen que no lo llamen así, porque nosotros igual creemos en el Padre y el Hijo, pero así le hemos llamado por lo menos para identificarlo. O los unicitarios. Hay un unicitario que dice, por ejemplo, que cuando Jesús está siendo bautizado y habla Dios, el Padre desde el cielo, en realidad es como una forma de ventriloquía que está haciendo, porque
como en Colosenses 2:9 dice que dentro de Jesús mora la plenitud de la divinidad, esa voz que se escucha desde el cielo en realidad está saliendo desde adentro de Jesús. Y ahí se hacen un enredo y él, yo no sé cómo te dicen tanto los textos. Ahora, ¿por qué cito esto? Porque en realidad cuando Pablo está hablando del primogénito y también de la plenitud, que el texto griego es pleroma, está usando conceptos gnósticos para poder refutar esas ideas. Entonces, no se olvide, por ejemplo, hermano Solomon, yo sé que a lo mejor no vio el video anterior, tenía que haberlo visto, tirando orejas. Hubiera entendido mejor a qué me refiero con esto. Los que estuvieron en la clase anterior saben que tocamos las herejías del mundo gnóstico. ¿Qué pensaba el mundo gnóstico o el proto-gnosticismo, mi hermano Salomón, que se está recién estructurando y se está involucrando también en el cristianismo, que Jesús es el primogénito? Pero ¿qué es el primogénito para el gnosticismo? Es el máximo eón, el más cercano al Padre. Y como es el más cercano al protopadre, que es el que creó el mundo espiritual, es el que tiene la capacidad de traernos un conocimiento pleno para que a través de ese conocimiento nosotros seamos salvos. Ahora, esa plenitud de conocimiento es la que el mundo gnóstico asume como la redención, que es para algunos, no para todos. Entonces, por eso Pablo usa conceptos como el pleroma, ahí en Colosenses 2:9, esa es la palabra, pleroma, para hablar de plenitud. Y cuando usa el tema del primogénito, que también lo usa Juan en su primera carta, lo están haciendo para refutar los conceptos equívocos que tienen ellos del gnosticismo y poner a Cristo como el primogénito de toda la creación. Ahora, ojo con eso, que ahí hay una discusión en Colosenses sobre si es el protótocos, ¿ya? O en realidad fue también parte de la creación. Ahí a Jesús se le llama el protótocos. Y por eso, fíjese, se considera, según Pablo, él la cabeza de todo. El problema es que para el mundo gnóstico, el primogénito no es creador, solamente redentor por el conocimiento que transmite. Y por eso Pablo, si usted se fija, y en Colosenses va a decir que ese protótocos en realidad es el creador del universo, porque es cabeza también de la iglesia, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿por qué cabeza? Porque, fíjese, perdónenme que me extienda un poco en esto, pero ¿por qué cabeza? Porque la primera palabra que aparece en Génesis capítulo 1 es Bereshit. Y Bereshit esconde una letra que es la Rosh, que significa cabeza. Y Rosh en el hebreo es fundamento. Entonces, cuando él habla de cabeza, está mirando el fundamento de todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque los griegos ven el fundamento abajo. De hecho, nosotros vemos el fundamento abajo. Los judíos lo ven arriba porque es Dios sujetándolo todo, ¿eh? Ese es el concepto de cabeza, el que está arriba. Bereshit, de hecho, algunos judíos han traducido la palabra Bereshit como Bisbirosh o Bisbireshit, como dos inicios, dos cabezas, para señalar esos dos mundos que Dios construye en el origen. Entonces ahí tiene que ver mi hermano Salomón con un tema que está abordando también el proto-gnosticismo y aclarando correctamente al primogénito. Pero ojo que está poniendo ahí el primogénito a la par también con el creador. Y esa es una de las cosas que me va a servir para cuando nos introduzcamos en la Biblia. Mi hermano, y lo otro, no, disculpe, hermano Salomón. Me faltaba, porque igual es un tema bastante delicado que cuando uno igual trata de explicarlo a la iglesia en cuanto a las predicaciones, cuesta de alguna manera ejemplificarlo, o sea, darle un buen ejemplo que se pueda entender, pues, para no tratar de caer en herejía ni en falta. ¿Cómo se podría simplificar? Sé que quizá un poco complicado, pero esta unión de ambas sustancias en Cristo. ¿Hay algo que pueda ejemplificar esto para poder transmitirlo a la iglesia? Porque ¿usted me habla de la sustancia de las personas o de la naturaleza de la persona del Hijo? De la persona del Hijo, de la sustancia de las personas del Hijo. Ya, yo prefiero hacer lo que hizo Pablo. ¿Sabes lo que hizo Pablo? No? Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y yo hago lo que hizo Pablo nomás y me olvido de los dolores de cabeza, porque ¿qué es lo que pasa, hermano Salomón? Es que estos son temas de fe. ¿Me entiendes? Claro, no, si lo entiendo así. Aquí no tengo cómo yo ponerme científicamente, ni teológicamente, ni... No, este es un tema de fe. De hecho, la iglesia primitiva por eso fue considerada
dentro de las doctrinas mistéricas de los primeros siglos, porque eran muchos temas de fe, ¿ya? Entonces, este es uno de ellos. Y yo le digo, tengo algunas respuestas así más científicas, quizá como pudo haber acontecido, pero la verdad es que me remito a, bueno, más allá de lo que dijo Pablo, lo que el Espíritu Santo quiso dejar registrado. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿me entiendes? Y la gente tiene que asumirlo por la fe. A pesar de que hay algunas otras cositas, pero ahí se las voy a tratar después de enviar, Pastor, para ver si es que podemos dialogarlo un poco más amplio para no extenderlo, Ya. porque son temas bastante complicados. Mi hermano Cristian, y después, ¿quién más habló? ¿Quién más habló? Disculpe. Yo, el hermano Edgar. Ya, mi hermano Cristian Espinosa primero, que tiene la mano levantada, y después está mi hermano Edgar. Por favor, si alguien más quiere, me levanta la mano o me abre el micrófono. Hermano Cristian Espinosa, por favor. Sí, mi pastor, lo que pasa es que la semana, a propósito del tema, estuve viendo un debate de un apologista contra un tipo que se llama Jonathan Mesa, que habla de la diosa madre del Espíritu Santo. Lo mencionó un hermano por ahí delante. Y tengo que ser honesto, el Santiago, el que hace apología en ese debate, creo que se quedó corto, no le dio la Biblia le faltó Biblia para defender el tema. Increíblemente, el Jonathan Mesa, tenemos que decir, no sé si usted lo ha escuchado, pero usa la Biblia o la tuerce de una manera tan increíble. Ahí hizo falta usted debería debatir con él, a ponerle un poco más de Biblia a la defensa. Yo he invitado a algunos a debatir, a tener algunos diálogos, ¿En serio? pero no sé si soy muy poco famoso para YouTube. Tiene que invitar a pero porque yo no tengo problemas con eso. ¿Cómo se llama? De verdad que se quedó muy corto el apologista con lo que sabía el de Biblia respecto de lo que sabía el Jonathan Mesa. Que Ahora, estaba hablando ¿cuál es el argumento que tenía para decir que el Espíritu Santo es una diosa madre? Tenía un montón de argumentos que, por ejemplo, dijo que Abraham representaba al padre, Sara representaba a la madre y Sara era representación del Espíritu Santo, que cuando la paloma desciende sobre Jesucristo es la paloma, no el palomo, y cuando hacen referencia a Cristo como un cordero, Bueno, siempre es un cordero macho. Claro. Entonces, pero tuerce tanto la palabra, pastor, y la interpreta que yo creo que igual fue tan particular su defensa que el apologista no tenía respuesta ante estas posturas tan locas, digamos. Bueno, quizás lo estaba preparado igual, pero mire, Claro. hay algo bastante simple, el Espíritu Santo no es ni femenino ni masculino. Eso el le Espíritu decía Santo es neutro. La palabra neuma es neutro. Entonces claro. ya ahí con eso ya lo manda para la casa, no va a dormir unos buenos días, porque no es femenino. Ahora lo que él está haciendo es usar un método alegórico de interpretación que siempre ha traído caos y que la iglesia lo abandona. De hecho, nosotros que somos protestantes abarcamos o abordamos el método de interpretación exegética llamado gramático histórico, ¿ya? Algunos le llaman literal, pero tiene sus connotaciones, ya, porque que sea literal no quiere decir que deje de lado los géneros literarios. Por el contrario, los aborda, los entiende y los interpreta. El problema que está haciendo él es mezclar una cantidad de enseñanzas, pero que desconocen lógicamente los procesos evolutivos de la revelación. ¿Por qué? Porque mire, mi hermano, esa idea de que hay una diosa madre es una idea que se introdujo cuando cerca de Israel se encontró el documento llamado Kuntiliet Ahorrut. Y en Kuntiliet Ahorrut dice, aquí está Jehová y su esposa Asherah. Entonces hubo un tiempo en el que Asherah se consideró esposa de Jehová. Y de hecho ahí está otra de las respuestas que le iba a dar a mi hermano Salomón, en el que cuando Dios dice hagamos, está pensando en Asherah. De hecho eso es lo que propone la gran mayoría de arqueólogos bíblicos. ¿Y cómo va desapareciendo eso? Porque finalmente Asherah es la que lo lleva al cautiverio a Babilonia. Y de hecho, si ustedes leen, mire, mi hermano Cristian, usted mismo lea por favor Zacarías capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Si ustedes leen ahí, la culpabilidad del cautiverio se lo dan a una diosa femenina. Entonces, ¿qué es lo que hace en Israel, según dice la arqueología? Es deshacerse de todas las diosas femeninas, Asherah, Astarte, entre otras. Y mire, fíjese bien lo que dice ahí, y aquí es donde incluso... ¿Qué capítulo? Capítulo 5, del versículo 1 al 5. De hecho, fíjese que aquí es donde la mujer también comienza
a ser denigrada, y por eso que Jesús tiene que restablecerla cuando se manifiesta, porque mire, al despreciar a la mujer, a la diosa femenina, que era representación también de la creación femenina, entonces la mujer femenina queda en un segundo plano. Pero esto es muy largo para poder decírselo ahora en unos segundos, pero mire, léalo por favor para que vea cuál es el pecado de Israel. Y ahí vamos a pasar a la clase de hoy, por favor. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado el rollo será destruido, y todo ¿Zacarías 5 está leyendo, hermano? Sí, Zacarías 5. Ya, siga por favor, siga. Dice, será destruido y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas y sus piedras. ¿Y qué versículo va? En el 5. Ya, Perdón, es el 4. No, acá, en el 5 empieza. Mira el 5 lo que dice, por favor. Ya. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y le dije, ¿qué es? Él me dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Mire, por favor, disculpe que lo interrumpa un poquito. Atento a todo, porque dice que hay aquí, esta es la iniquidad de toda la tierra. Y mire lo que hay adentro de ese efa. Atenta a las mujeres igual. Ya mi hermana Joana ya se la sabe, ya parece. Mire lo que dice, por favor. Dice, y he aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. ¿Cuál es la iniquidad de Israel? Una mujer. La mujer. Entonces hay que tomarla y mandarla fuera de Jerusalén. Esa va a ser la idea de Zacarías. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso que algunos han interpretado esos temas de la diosa madre, pero mi hermano, eso fue descartado miles de años atrás y hay gente que sigue cometiendo errores. De hecho, el otro día alguien me mandó un mensaje del pastor de Billy Buster, creo que era pastor o apóstol de Billy Buster, enseñando lo mismo. El problema, mi hermano, es que esto sí estuvo en parte de la historia, pero miles de años atrás en el Antiguo Testamento. De hecho, Stavrakopoulos, que es una especialista en el Antiguo Testamento y en arqueología de Israel, ella descarta que existan atisbos de esa relación, por lo menos en la Biblia. Eso nace solo con el documento de Kuntiliet Ahorrut, y los demás son simplemente hipótesis que no son comprobables de ninguna manera. No hay ninguna otra parte en la que digan que Dios tuvo una esposa. Algunos incluso especulan que Proverbios 8, la sabiduría, ve, femenina. Les vuelvo a repetir, hay cosas que en el idioma no están igual como en el castellano y ahí es donde se pierde. ¿Ya? Así que bien, espero haber respondido bien. Gracias. Vamos a ir a la clase de hoy. Ya, no importa si no... Esta clase es un poco más breve. Ya por eso traté de tomarme el tiempo para responderle las interrogantes. Mire, vamos a la clase y hoy día vamos a ver entonces lo que corresponde a este tema, aunque si nos queda algo lo podemos rematar la siguiente clase. Hoy día vamos a ver entonces la revelación de la Trinidad en la Biblia. ¿En qué parte entonces comienza a escribirse de la Trinidad? ¿De la Biblia en qué parte? ¿Qué piensan ustedes? Nuevo Testamento. ¿Dónde? Nuevo Testamento. Exactamente, es el Nuevo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento, dentro del hallazgo Jesús manifestado en carne, ellos ahora comienzan a mirar hacia atrás. De hecho, vamos a ver que muchos de los textos bíblicos tienen que ver con el Antiguo Testamento y comienzan a relacionarlos, pero son ellos recién los que comienzan a hacer este diálogo. ¿Ya? Fíjense, por favor, para introducirnos en esta temática, lo que primero quise hacer es citar a Richard Bauckham, o Bauckham, como quieran leerlo. Él habla en su libro, lo tengo por ahí, se llama La Cristología y el Monoteísmo Antiguo, ¿ya? Y se basa precisamente en el periodo del Segundo Templo. No sé si han escuchado alguna vez ese término, los exégetas bíblicos lo usan mucho. En el primer templo, el periodo del Segundo Templo,
o en el primer Isaías, el trito Isaías. Bueno, el monoteísmo del segundo templo está abarcando el año 530 a.C. hasta el 70 después de Cristo. ¿Ya? En ese periodo se ubica Richard Bauckham o Bauckham para señalar cómo ellos entienden el monoteísmo, ¿ya? Cómo los judíos entienden el monoteísmo. Y para él, en su estudio, el monoteísmo absoluto reconoce a Dios con dos rasgos que pueden ser resaltados potentemente, que son únicos y exclusivos para Dios. Una es que Él es el creador de todas las cosas. Y dos, que Él es el que las gobierna. Esto dice Richard Bauckham, después de su estudio, de su investigación, que es lo único que puede diferenciar a Dios del resto de las cosas en el monoteísmo. ¿Ya? Entonces, además de esto, le añade lo siguiente. Cuando alguien reconocía, o cuando un judío reconocía a Dios, este Dios único, en el plano del monoteísta ya no hay politeísmo para ello, ellos lo hacían reconociendo que era el creador y quien gobernaba todas las cosas. Solo a este ser ellos rendían adoración. Escuche bien esto, por favor, porque esto va a ser bastante interesante, porque aquí es donde comienza a gestarse el conflicto y tienen que empezar a repensar al Dios al cual están adorando. La adoración, en la traducción judía, es el reconocimiento de la identidad divina, es decir, ¿quién es Dios para ellos? El que creó y el que gobierna. Solo a Él adoran. Este es única y coherente con el que creó y gobierna todas las cosas. Vuelvo a repetir esto porque esto va a ser el puntapié inicial de hoy. El monoteísmo absoluto, que reconoce que hay un solo Dios, le atribuye a Él dos rasgos que son solo de Él, solo de Él. Y es que Dios es el creador de todas las cosas y por lo tanto está distanciado de las cosas. Y además es quien las gobierna. Los judíos reconocen para darle adoración a este Dios siempre y cuando tenga estos elementos. Si no, entra en el plano, y ojo con esto, entra en el plano de mediadores. Y Bauckham es el que, a ver, mi hermano David, ¿está ahí mi hermano David o no? Hermano David Espinosa. ¿Cómo se lee este nombre, mi hermano? Bauckham. Bauckham. ¿Sí? Ya, ahí está el maestro. ¿eh? Muy bien, gracias, mi hermano. Thank you very much. Ok. Entonces, fíjese bien. Si alguien quiere aprender inglés también, hermano, ahí hay clases de inglés personalizadas. Excelente, se las recomiendo. Fíjese bien, por favor. Entonces, para un judío es imposible adorar a otro ser que no tenga estas cualidades. ¿Cuáles? Una, que sea creador, y dos, que la gobierne. Las quiero recalcar mucho. ¿Se entiende o hay alguna pregunta? Mi hermano Michel creo que levantó la mano. Sí, mi pastor, que era, tendrán ese pensamiento, esa visión los judíos, porque cuando está frente a Moisés le dice, ¿quién eres? Yo soy el que soy, y se representa como una sola persona. Claro, pero es que el yo soy tiene la idea de trascendencia igual. Eje, asher, eje. Yo soy el que soy. Ya tiene la idea de trascendencia igual, de eternidad. Y de hecho eso, para que alguien sea el creador, tiene que estar en el plano de lo eterno. Ya, aun cuando lo eterno en el mundo judío no se entiende siempre como alguien que está fuera del tiempo. Mire, para que lo entiendan, la expresión Leolam, cuando se aplica normalmente a la eternidad, normalmente habla de alguien que vive largos días. Por eso se han dado cuenta que la revelación de Daniel, cuando ven al Señor sentado en el trono, ¿cómo lo ven? Como un anciano de día, como alguien que vive mucho. Y eso es lo que entiende el judío por Leolam, el eterno. ¿Ya? Entonces, vive harto tiempo. Cuando entra al plano del mundo griego, ya tienen contacto con los griegos, recién se disocia del tiempo, el espacio y la materia. ¿Ya? Entonces ahí es donde comienzan a diferenciarlo de una forma más abrupta. ¿Se entiende, mi hermano? Pero sí, aquel que es, ellos le van a dar adoración. De hecho, mire, Paul Tillich
hizo una declaración en su teología sistemática que fue muy criticada. Él dijo, Dios no existe. Y todos se fueron encima, porque alguien que diga Dios no existe es como una herejía de inmediata. Pero él decía, Dios no existe porque las cosas creadas existen. Y todas ellas dependen de alguien que simplemente es. Y aquel que es Dios. Solo Dios es, no existe. Y todo lo que existe depende de él para ser. Por eso ahí está el término, yo soy el que soy. Esa es la descripción que se da ante Moisés. ¿Alguna otra pregunta? Fíjense que con esto, mi hermano, ellos reducen, y de hecho Bauham reduce abruptamente al ángel de Jehová. Él de hecho dice, hay que olvidarse del ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque si bien en ocasiones es llamado como Dios en el plano de una teofanía, en muchas ocasiones está al servicio de. Entonces, él dice, si vamos a poner a hablar de monoteísmo, Dios no puede estar al servicio de nada, ni de nadie. Entonces, ningún ángel, dice él, por muy elevado que sea, ángel, serafín, querubín, el que sea, ni ningún patriarca, dice él, ni Abraham, que es el mayor, ni Isaac, ni Jacob, o otros libertadores como Moisés, ninguno se puso en el plano en el que está Dios, el creador. ¿Se entiende, mis hermanos? No se olviden de eso, porque esto es parte del monoteísmo de este siglo. Es decir, un judío jamás iba a pensar que un ángel estaba al nivel de Dios. Un judío jamás le hubiera rendido adoración, de hecho, a algún patriarca. A los únicos que rinden adoración es a Dios, pero a este Dios que es el creador y el gobernante, a ningún otro más. ¿Estamos claros con eso, mis hermanos? Fíjese por qué quise partir con la expresión de Richard Bauham. Si no, después mi profe me pone un 0, póngale 0. Mire, hay textos que incluyen ahora a las otras dos personas en la identidad divina del único Dios. ¿Qué creía el monoteísmo? Que solo Dios es creador. Solo Dios es eterno. Solo Dios es adorado. Solo Dios gobierna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora fíjese bien, cuando se habla del Hijo, los escritores del Nuevo Testamento, de una manera sabia, abierta y abrupta, le dan esas mismas cualidades al Hijo. Y no olvidemos que la mayoría de ellos son judíos. De hecho, el primer escritor neotestamentario es uno de los judíos más celosos de la época. Judío de judíos, fariseo de fariseo. Celoso, perseguía a la iglesia, dice él. Me refiero a Pablo, el primer escritor neotestamentario. Y Pablo va a ser uno de los que va a defender mucho esta propuesta. A pesar de que no voy a usar a Pablo porque Pablo es muy conocido, siempre trato de citar algunos textos más desconocidos para ir complementando lo que ya saben. Yo sé que ustedes saben harto de la Biblia. Pero fíjense, por favor, vayan ayudándome ustedes mismos. A ver, voy a avanzar todos los textos aquí, porque a algunos les gusta escribir, pero otros para que me ayuden. Mi hermano David, por favor, Espinosa, ¿puede ayudarme con Hebreos 1:10? David Espinosa. Mi hermana Joana, ¿me puede ayudar con Hebreos 1:5? Mi hermano Esteban Pérez, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Me puede ayudar con Hebreos 1:6, por favor? Hebreos 1:6. A ver quién más veo aquí. Mi hermana Saray, ¿puede ayudarme con Hebreos 11, perdón, capítulo 1, versículo 11 y 12? Por favor. Mi hermano Bruno, ¿me puede ayudar, por favor, mi hermano Bruno, con Hebreos capítulo 1, el versículo 3 y después el 13, por favor? Fíjense bien que partí con la declaración o la investigación que hace Bauham, en cuanto al monoteísmo del segundo templo, es decir, aquel que está en boga todavía en el tiempo en el que Jesús está presente. Y vimos que a Dios lo reconocen. Solo Dios es creador. Y mire lo que dice, por favor, Hebreos 1:10. ¿Quién me iba a ayudar
con Hebreos 1:10, por favor. Mi hermano David, por favor. Amén. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué quiere decir eso, mi hermano David? ¿Que Jesús es qué? Creador. Es creador. Tú fundaste los cielos por la obra de tus manos. Esos son hebraísmo, ¿me entiendes? Para decir que eres el creador. Y ojo que está hablando del Hijo, así, abruptamente. ¿Quién me iba a ayudar, por favor, con Hebreos 1:5? Amén. Por favor, mi hermana Joana. Dice, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios? Jamás. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, ni tampoco yo seré un padre para él y él será un hijo para mí. ¿Qué está haciendo aquí? Lo que les mencioné. Está exaltando a Jesús por sobre cualquier otro mediador. Aquí lo que está diciendo es ningún ángel, ningún ser angelical, ningún otro mediador se compara con Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo. Y a ningún ángel le dijo hijo. Fíjese lo que está haciendo, ¿eh? Ojo con eso, porque a los que todavía creen que Jesucristo es el ángel de Jehová, aquí el texto les daría un golpe, un coscorrón. ¡Pim! Porque ¿a cuál ángel le dijo Dios, mi hijo eres tú? Y podemos incluir, según Bauhan, al ángel de Jehová. ¿Ya? Que ojo, lo descarta, a pesar de que tiene estas connotaciones de que en ocasiones se le reconoce la divinidad. Pero él dice que no en el plano de la cristología. Es decir, él no es el Hijo. Eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Por eso que lo descarta, porque el Hijo está por sobre esas manifestaciones. Y de hecho esos mediadores. Entonces, fíjese, aquí tenemos ya a alguien que está por sobre los mediadores y también es el creador, hermana Joana. Y esa, igual cuando los salmos hablan, cuando dice el ángel de Jehová te guardará, te cubrirá, porque igual habla de el ángel de Jehová, es como que es único, no está hablando los ángeles, sino que está hablando el ángel de Jehová, como No, único. eso es una mala teología. Nosotros siempre hemos dicho cuando dice él habla de alguien único y no es así. No es así. Él se usa para hablar de alguien en singular, nada más. Por ejemplo, nunca han escuchado cuando hablan de Jacoén Hagatol, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote quiere decir que había un puro sumo sacerdote. No. Hubo uno, después venía otro, después otro, después otro. No era único. Melquisedec no fue. No, pero ya está evolucionado ya. Claro. Claro. Eso es por gramática, tiene que ser así si estoy hablando de una sola persona. De hecho, el ungido, que algunos dicen, el ungido solo se le aplicó al Mesías. En el Antiguo Testamento, le repito, mire, Jacoén Hagatol, el sumo sacerdote. Pero hubieron muchos. ¿Me entiende? De hecho, a David se le llamó el Hamashiach, el ungido. A Saúl se le llamó el Hamashiach. A varios profetas Hamashiach. Eso no quiere decir entonces, ve, porque uno dice, pero solo a Jesús se le llamó el ungido, ¿sabes? Eso yo lo he escuchado, pero eso es desconocer la Biblia, ya es romántico en el plano poético, pero no es verdad, ¿ya? Mi pastor, ¿y Jacob cuándo pelea con el ángel? ¿Qué pasa con esa pelea? No, ¿Qué pasa ahí? No es el ángel de Jehová a quien bendice. Yo le estoy repitiendo, ojo con esto, por favor, porque creo que no me están entendiendo lo que estoy haciendo ver. El ángel de Jehová se ha considerado una teofanía o una epifanía del Antiguo Testamento, pero no una cristología, no es Cristo, eso es lo que estoy haciendo ver. Ya no estoy diciendo que no tenga relación divina, porque en ocasiones se le llama Dios, pero con Cristo no, porque Cristo es superior a estas manifestaciones externas de Dios. ¿Se entiende? No se olviden, la teología económica ad extra, es decir, hacia afuera, Dios revelándose, usando miles de formas, truenos, relámpagos, hombres, seres humanos, personas, ángeles, etc. Son teofanías. Pero ¿qué es lo que estoy haciendo ver? Que ninguna de ellas llegan al nivel de quién es Cristo el Hijo. Pastor, consulta, le entiendo claro el mensaje que se quiere entregar,
pero me salta una duda muy grande. ¿Por qué entonces más de una vez yo he escuchado, buscado en texto, se enseña que el ángel de Jehová sí es Cristo, el Cristo preencarnado? ¿Por qué se llega entonces a esa conclusión de Le, que el ángel del Señor es el Cristo preencarnado? le voy a responder según José Peña, para que vea la fuente que tengo. Bueno, José Peña es director de un instituto bíblico, por eso se lo cito a mi hermano ahí, fue mentor de Salomón Carrasco. Mire, en las discusiones de los concilios, personas como Arrio, que no aceptaron que Jesús fuera un simple ser humano, pero que tampoco lo ubicaron al nivel de Dios y lo entendieron en ese plano intermedio entre un no 100% humano y no 100% Dios, son los que le atribuyeron a Cristo que era el ángel de Jehová del Antiguo Testamento. ¿Me entiendes? Ellos son, pero ¿por qué lo hacen? Porque no quieren ponerlo al plano de la divinidad absolutamente, pero tampoco al plano de los hombres plenamente. Ellos son los que dan eso. Y de hecho, fíjese una cosa, si Cristo fuera el ángel de Jehová del Antiguo Testamento, cíteme 3 textos del Nuevo Testamento que lo corroboren. En ningún texto del Nuevo Testamento dice, y Cristo, el ángel de Jehová, que nadie usó jamás en el Nuevo Testamento eso. Eso nace entre las discusiones heréticas del Concilio de Nicea, de los que no quieren asumir que Jesucristo es Dios. Y de hecho tiene que ver con un grupo de judíos que está proponiendo que posiblemente lo pueden ubicar ahí. ¿Por qué? Porque ellos entienden esas actividades hacia afuera. De hecho, mire, ni siquiera en los primeros siglos, hasta el año 300 antes de Cristo, ni siquiera el Espíritu Santo y la palabra eran considerados parte de Dios. Eran considerados los brazos de Dios, con los que él trabajaba hacia afuera. Recién en el año 300 antes de Cristo, según Antonio Piñero, fueron considerados parte de la divinidad. Recién en el año 300 antes de Cristo. Entonces, piénselo muy bien en ese sentido, porque ellos no consideran estos trabajos hacia afuera. ¿Y por qué? Porque fíjese bien por lo que les estoy mostrando. Para que él sea adorado, tiene que ser un texto que diga que él fue el creador. ¿Me entienden? Sí, pastor, disculpe, porque, ojo, recibe adoración el ángel, pero no está señalado como creador. No está gobernando, por el contrario, está sirviendo. Viene de parte de hacer misiones. Y por eso es que Bauhan dice, no, hay que descartar que Cristo entre en este plano, porque Cristo está en un plano superior. ¿Me entienden, mis hermanos? Está en un plano superior. Yo sé que es dificilísimo, pero entiéndanlo desde el concepto de la teofanía, de estas expresiones. Dios, mire, si ustedes ven a Dios manifestándose en el Antiguo Testamento, hermano, lo hizo de muchas formas. De muchas formas. Pero eso no quiere decir que hayan visto a Dios. ¿Por qué? Porque Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. ¿Y por qué? Ojo, espérenme un segundo. ¿Por qué lo hace? Porque está reservando esa revelación verdadera, plena y única al Hijo. Pero al Hijo en el momento de su encarnación. El Hijo lo ha dado a conocer. Mi hermano Esteban iba a decir algo, creo. Sí, que sobre eso que estaba hablando es porque a mí me explicaron una vez que Jueces 13, 18 por lo que estoy viendo acá, sale el ángel que se presenta por nombre admirable. Y más adelante se presenta el nombre cuando en el nacimiento del Mesías, en este caso, que sale en Isaías, sale que este hijo se ha llamado por nombre admirable, consejero. Pero Dios fue. Pero ese es al Hijo, ¿eh? Isaías 9:6. Ese está hablando del Hijo, no del ángel de Jehová. Sí, esa es mi duda. Entonces, ¿por qué el ángel se hace llamar admirable? Me explicaron que por eso, me explicaron que esa era como una preencarnación del Hijo en este caso. Claro, pero eso es lo que yo estoy refutando. Yo al ángel de Jehová lo estoy mirando como una teofanía, y en ocasiones incluso está dentro del plano de los ángeles ministradores de Dios. Nada más. Ahora, pastor, pero no es el Hijo, eso es lo que yo... Pastor, ¿qué pasa con el versículo de Mateo 20:28 que dice que el Hijo del Hombre vino a servir y no a ser servido, según lo que usted de alguna manera nos ministra, que Dios no puede servir, sino que está solo para gobernar? Es que estamos hablando del encarnado. Y el servicio que vino a traer el Señor tiene que ver con obediencia plena y absoluta a la ley.
que era un requisito único para ser el verdadero Cordero para limpiar nuestros pecados. Porque si Él no viniera a servir en el plano de la ley, que ese es su servicio, ¿me entiendes? Y no hubiera cumplido toda la ley, hubiera sido imposible nuestro perdón. Porque cuando, miren, en el Antiguo Testamento, cuando yo al Cordero le ponía mi pecado encima, Él me traspasaba su inocencia. Cuando en el madero de la cruz yo pongo sobre Cristo mi fe, Él me traspasa a mí toda su obediencia. Ese es el servicio. Nosotros, ¿cómo vemos al Señor en el servicio? Como sirviendo al hombre. No, el plano del servicio está en relación a Isaías 45, 53, entre otros, donde habla del siervo de Jehová. Y le repito lo que dije al inicio, esto está dentro del plano de la Trinidad económica, de los planos salvíficos en relación al ser humano. Les recomiendo que en algún momento estudien profundamente al siervo de Jehová, pero olvidándose de Isaías 53, porque ese no es el único texto que habla del siervo. Hay otros textos del capítulo 40 que habla del siervo de Jehová y les van a bendecir mucho, para que entiendan cuál es la labor cuando se habla de él como un siervo, porque uno dice, siervo, vino a servir porque lavó los pies. No, es mucho más que eso. Eres el siervo de Jehová y por eso transmite esto a los hombres, porque él es siervo de Jehová. Esa es la imagen y por eso es tan incansable. De hecho, en Marcos, esa es su labor, trabajar incansablemente para el Señor. ¿Me entiendes? Pero está en este plano ya de un elemento diferente. ¿Me entiendes? Y ojo que él no sirve a ningún hombre. Él no sirve a ningún hombre. ¿Se recuerdan cuando los hombres le dicen, de hecho en Juan 7, ándate a Jerusalén para que haga unos milagritos por allá, a ver si alguien cree en ti? Son los mismos hermanos y él no va. No va hasta que Dios le da la orden de ir. Él no se mueve al servicio humano. Pero esto no se contrapone con la identidad divina del Hijo de Jesucristo, el tema del servicio, porque como usted lo presenta, es como esta identidad divina tiene como precepto de alguna manera que gobierna, pues no sirve. Aunque sirva a Dios, ¿no se contrapone? No lo entendí la pregunta, hermano. Porque estamos viendo de alguna manera la identidad divina del Hijo de Jesucristo, ¿cierto? Como para darle esta autoridad de Dios. Y una de esas identidades era que no es, él no sirve, sino que gobierna, crea y gobierna. Esas son como las identidades, por lo que estoy entendiendo. Exacto. Lo que ocurre entonces, lo que ocurre es que el gobierno de Dios, a ver, como dijo un día los evangelistas, las cosas más absurdas de este mundo son las que nos han enseñado Dios. Porque el gobierno de Dios es muy diferente a lo que nosotros entendemos por gobierno. Claro. El gobierno de Dios es a la inversa. Mire, unos hombres le dijeron, Señor, queremos gobernar contigo, estar a la diestra y a la izquierda. Bueno, entonces sírvale a los demás. Eso es gobernar. Entonces uno entiende diferente los conceptos del Mesías, ¿se da cuenta? Eso, esa es toda la respuesta, gracias. Entonces ahí está, ¿ves? Por eso, no olviden que estoy ligándome a la ley, si es que la ley es el concepto de servicio, de regir, y el reino que establece el Señor es totalmente diferente. Por eso no viene con armas ni con pelea. En Juan 6:15 quieren ungirlo rey y él se da cuenta y se arranca, porque lo quieren ungir rey al modo del ser humano, y el reino de Dios es algo totalmente diferente. ¿Ya? ¿Alguien más? Un último para que siga avanzando, por favor. Pero ojo con esto, por favor. Vuelvo a recalcar. Descartamos al ángel de Jehová en relación al Hijo, pero no en relación a una teofanía del Antiguo Testamento. Es uno de los avistamientos más de Dios, porque la gente lo reconoció tal, en ocasiones le dio adoración, pero en muchas ocasiones no está en ese plano. Y por eso es que algunos discuten si es que realmente pueden ubicarlo dentro de la identidad divina, ¿ya? Para que me entiendan esa discusión, por favor. Ya mi hermano Mitchell ya avanzó de nuevo. Mi pastor, volviendo un poquito, en la teofanía sería la causística, ¿cierto? No la podística, porque la podística sería... ¿Cómo se llama? Eso tiene que ver con planos legislativos, mi hermano Mitchell. ¿Me entienden? No es la interpretación bíblica. No, en este sentido no, porque esto tiene que ver con manifestaciones hacia afuera de Dios y no con leyes que permanecen o no permanecen. ¿Ya? Pero le entiendo la idea, sí, le entiendo la idea. Sería algo así como usted lo está mencionando, porque le entiendo la idea de lo que usted me está diciendo. Así porque me da vuelta eso, porque si no se presenta las 3 veces, no es una podística.
Claro, en el Nuevo Testamento. claro. Pero les repito, mire, si ustedes tienen un texto del Nuevo Testamento que diga que Jesucristo es el ángel de Jehová, yo les digo amén y me retracto. No tengo ni un problema en equivocarme porque soy un estudiante igual que ustedes. Pero si alguien me busca un texto del Nuevo Testamento, o por lo menos dos que digan Jesucristo era el ángel de Jehová, yo les voy a decir amén. Pero debido a eso es que no podemos decirlo. Si los hermeneutas bíblicos saben que una norma para poder hacerse doctrina en el Nuevo Testamento tiene que estar replicada 2 o 3 veces. ¿Ya? Pero bien, ya resaltamos a los mediadores. Veamos ahora Hebreos 1.6. ¿Quién me iba a ayudar? Mano Esteban, usted mismo me iba a ayudar, parece, ¿no? Aprovecha a hacer su pregunta sin problema. Sí. Bueno, no, es simple sobre el tema. Bueno, me explicó usted que era una teofanía y entendí obviamente completamente. Me quedó la duda simple, básicamente en torno, porque a mí me explicaron eso en la coincidencia del nombre en el cual se presenta el ángel. Entonces, como usted me explica que es una teofanía, ¿esa coincidencia se queda como simple coincidencia? No, está en relación al Padre, no al Hijo. Esa es la separación que estoy haciendo. No estoy diciendo que no sea una aplicación a Dios. Estoy diciendo que esa es una aplicación al Padre y no al Hijo. Esa es mi diferenciación. ¿Se entiende, hermano Esteban? Ahora me quedó muy claro, profe. Ok. Entonces, ojo que las cosas que se dicen del Padre se dicen del Hijo y se dicen del Espíritu. Por eso es que lo que yo estoy mostrando es precisamente eso, que ese Dios que es uno y que solo Él puede ser creador, adorado, o como dice usted, llamar admirable, consejero, Padre eterno. Mire, Padre eterno, ¿quién es? Yahvé, Adonai, ¿cierto? Pero en Isaías 9:6 se le dice al Hijo. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿son uno o son tres? Son tres, pero a la vez son uno. Y ese uno incluye esos mismos términos para cada uno. Por eso lo que estoy haciendo aquí es que, a pesar de que puedo mostrarles muchas otras cualidades más en las que los tres convergen y son exactamente llamados iguales, estoy usando las que se aplicaban al reconocimiento del monoteísmo judío del segundo templo, para que ustedes entiendan que la Trinidad no contradice el monoteísmo. Por el contrario, tiene que asumirlo, porque al Hijo se le llama creador, al Hijo se le da adoración, al Hijo se le pone por sobre los mediadores, el Hijo está distanciado de lo creado, el Hijo está sentado junto al Padre incluso. ¿Me entienden? Eso es lo que estoy haciendo. Por favor, vamos adelante con Hebreos 1.6. ¿Creo que usted lo leía, mi hermano Esteban? Sí, yo lo leo. Hebreos 1.6. Dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Miren, ¿qué está recibiendo entonces ahí el Hijo? Y el mismo dice, cuando introduce al Hijo, ¿qué dice? Adórenlo todos los ángeles. ¿Usted cree que el Padre hubiera permitido adoración a otra persona que no sea Dios? Es más, ¿ustedes creen que el mundo judío hubiera adorado a otra persona que no sea Dios? Recuerden que esa es la causa por la que a Jesús lo mataron. Un grupo de judíos lo escuchaba decir, yo soy el Hijo de Dios. No te creemos, ¡pum!, muerte. Se los mostré en la primera clase. Ese es el conflicto por el que matan a Jesús. De hecho, el Talmud después deja registro escrito, Dios no tiene hijos, para evitar estos problemas con los cristianos, pues, mi hermano. ¿Por qué? Porque mataron a Jesús por llamarse Hijo de Dios. Pero ojo, que si bien un grupo lo mató, eso nos sirve para qué. Mire, dentro de las evidencias históricas hay algo que es la evidencia de la vergüenza, ¿ya? Y decir cosas vergonzosas, bueno, nadie que estuviera hablando una historia que estuviera influenciada por la creencia diría cosas como las que se presentan, que los mismos judíos lo mataron, porque no le creyeron, no lo aceptaron como el Hijo de Dios. Pero la gran mayoría de creyentes que acepta a Jesús son judíos también. ¿Me entienden? Y es por eso que aquí nosotros entendemos que el Hijo, que tiene las mismas cualidades del monoteísmo, del Dios que es uno, tiene que introducirse en la identidad divina, porque tiene las mismas cualidades. Y tendríamos en realidad dos alternativas: o asumimos la Trinidad, o, como dijo Barrio, volvemos al politeísmo. O en última instancia, como dijeron los demás, negar su divinidad y no ponerlo en un plano del monoteísmo.
Pero como los textos bíblicos, miren lo que hacen. Lo ponen como creador sobre los ángeles y recibiendo adoración. Eso solo es a Dios. ¿Ya? Mire, por favor, Hebreos 1, 11 y 12. Avancemos un poquito más y ahí al final, dejemos ahora las preguntas todas para el final para que alcance a presentarle Juan 1.1. ¿Quién me ayuda? Encontré el ángel del Señor en el Nuevo Testamento, A ver. pero fue el que movió la piedra del sepulcro. Ese no es el ángel de Jehová. Es un ángel del Señor. De quiere decir que proviene de un genitivo, de procedencia, de movimiento. Vamos, por favor, ¿quién me iba a ayudar con el 1, 11 y 12? Yo, profe. Mi hermana Saray, por favor. Kadima, adelante. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Mire, tus años no acabarán. ¿Se acuerdan que les mencioné hace un rato atrás que Leolam o el Eterno en realidad habla de alguien que tiene muchos días? Aquí cuando dice ellos se envejecerán, pero tú no, tus años no terminan. ¿Cómo dice la última frase, hermana Saray? Por favor. Dice, y tus años no acabarán. ¿Esa? Y tus años no acabarán. Es un hebraísmo para decir, tú eres eterno. ¿Se entiende, cierto? ¿Se entiende el uso del hebraísmo ahí? Mientras ellos se envejecen, o sea, mientras ellos comienzan a morir, tú permaneces. Eso es eternidad. Solo Dios es eterno. Mire, de hecho, veamos por favor, mi hermano Bruno, Hebreos 1, versículo 3 y luego el 13, por favor. Amén. Por favor. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Fíjese, está a la diestra de la majestad. Aquí ya, mire, estos textos yo no sé cómo el universitario no logra verlos, si es más que claro. Dice, se sentó a la diestra de la majestad, porque ahí los reyes sentaban a los hijos, a los herederos, y que reconocían en ellos la misma autoridad del Padre. Mire el 13, por favor. El 13. Pues, ¿a cuál de los ángeles Dios dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A qué ángel le dijo eso? Significa que pone a Jesús, como la propuesta que les presenté de Bauham, sobre cualquier otro mediador. Mi hermano Cristian Espinosa, avanzo mientras tanto a hacer la pregunta. Y aquí tenemos, disculpe, aquí ya tenemos entonces, fíjese, a Jesucristo reconocido con las cualidades que exige el monoteísmo para dar adoración al único Dios. ¿Se entiende? Voy a pasar ahora al Espíritu Santo mientras hace la pregunta mi hermano Cristian. Por favor. Sí. Mi pastor, disculpe, un paréntesis ahí en el versículo que acaba de leer, hermano. Me cabe una duda. Cuando dice que ningún ángel fue llamado hijo, por supuesto el hijo es mayor que los ángeles. Nosotros cuando somos llamados hijos somos mayores que los ángeles. Esa es mi pregunta. Disculpe un paréntesis, pero es que es una duda que tengo ahí de... No, porque nosotros somos, creo que es Efesios 1.10. Efesios 1.10. A ver, ¿alguien me ayuda con Efesios 1.10 o Filipenses 1.10? A ver, creo que es Efesios 1.10. Por favor. A ver quién me ayuda. A ver, voy a revisarlo acá yo igual. Aquí lo tengo. Ya, Aquí ¿qué dice? ¿Qué dice Efesios 1.10? Dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Está bien? Así... No es el versículo. Deme un segundo, déjeme buscarlo, ¿ver? Por favor, para dárselos correctamente eso. Déjeme, a ver. A ver, el Efesios 1.5, a ver si me ayuda con el 1.5. Ya, aquí está. ¿Qué dice? A ver. 1.5 dice, en amor
habiéndonos predestinado para Ahí, ser adoptados hijos suyos ahí por está. medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fíjese que ahí usa el término huio cecia, es decir, que nosotros somos hijos pero adoptivos, puestos en un rango semejante pero adoptivamente. La diferencia con el hijo es que tiene la misma genética que el padre y por lo tanto su relación padre-hijo es totalmente diferente a la nuestra. Es más, cuando dice, lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra, ese es un salmo mesiánico. De hecho, aquí el autor de los Hebreos, si usted lee Hebreo, usa precisamente eso. ¿Por qué? Porque la idea aquí, mi hermano amado, es que el mundo judío cristiano está poniendo a Jesús al mismo nivel que los mensajeros. Por eso él lo resalta por sobre todos los otros ángeles. Y por eso cité este texto, por lo que comencé diciendo de Bauham. ¿Por qué razón? Porque Bauham dije, no podemos ubicar a Jesús, el Cristo, en el plano de un ángel. ¿Ya? ¿Se entiende, mi hermano Cristian? Nosotros estamos en un plano superior, lógicamente por la adopción, pero somos en el plano adoptivo. Pero estamos en la misma dinámica creativa, somos creación, nada más. Y ojo que el hijo no, por eso es que está en un plano superior, porque no es creado. Mire, veamos al Espíritu Santo ahora. ¿Quién me ayuda con Mateo 1:20? A ver si veo, a ver algunos ahí. No apaguen sus cámaras ahora. Mi hermana Saray, ayúdeme con Mateo 1:20, por favor. Y mi hermano Esteban con Job 33:4, ahí para que trabajen juntos. Mateo 1:20 y Job 33:4, por favor. Mi hermano Leonardo está por ahí, ¿o no? Hermano Leonardo García. ¿O no? Parece que no. Mi hermano Michel, ayúdeme usted con Mateo 28:19, por favor. Aunque ese texto ya lo hemos visto bastante, vamos a volver a leerlo. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda? Están todas las cámaras apagadas. ¿O se durmieron? ¿O? Salomón, ayúdeme usted, mi hermano, por favor, con Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. ¿Ya? ¿Le di alguno a usted, mi hermano Cristian, o no? No tengo ninguno. Ayúdeme usted con Hebreos 9:14. Ya. ¿Me puede ayudar a leer, hermana Sofía, entonces? Ayúdeme usted con Hechos, si puede. Ya. ¿Pero me puede ayudar a leer, hermana Sofía, o no? Sí, puedo. Ya, Aquí ayúdeme con Hechos 16, versículo 67, por favor. 67, espero no haberme equivocado ahí. ¿Ya? Bien, ¿quién me ayuda con Mateo 1:20, mi hermana Saray? Sí. Por favor. Dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Bien. Recuerden que aquí está al modo Antiguo Testamento. ¿Eh? Fíjese, aquí ya empezamos a ver algunas relaciones con el Antiguo Testamento en el que el Espíritu es el que está participando de la creación. De hecho, mire lo que dice Job 33:4, por favor. ¿Quién me ayuda? Hermano Esteban, por favor. Sí, Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Eso es un conocido paralelismo sinónimo. Los judíos lo ocupan mucho. El soplo de Jehová me hizo, el Espíritu de Dios me dio vida. ¿Ves? Lo repite con distintas palabras, porque en realidad son las mismas. Porque el Espíritu y el soplo, ambos son ruach en hebreo. Ya, ahí tenemos entonces al Espíritu en el plano creador. Mateo 28:19 lo va a presentar al nivel del Padre y del Hijo. ¿Quién me iba a leer este versículo, por favor? Pastor. Pastor. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, aquí les recuerdo a Atanasio. ¿Se recuerdan que Atanasio decía que si el Hijo o el Espíritu eran inferiores y eran creados, entonces no servía esta fórmula? Incluso arriesgaría la divinidad del mismo Padre. Por lo tanto, la Iglesia reconoce en estos versículos igualdad dentro de el nivel de los títulos. Mire Hechos 5, versículos 3 y 4, por favor. Dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida
no estaba en tu poder, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo le llama el Espíritu Santo ahí? A Dios. A Dios, ¿se fija? Le llama a Dios al Espíritu Santo. ¿Por qué han mentido al Espíritu Santo? No han mentido a los hombres, sino a Dios. Lo reconoce como Dios. De hecho, mire, aquí tengo una expresión que dice neuma joseos. Neuma joseos. ¿Ya? Que esta es la frase de Juan capítulo 4, versículo 24, en el que aquí hay alguna anomalía, pero que en realidad nos permite ver que puede existir una frase atributiva que use un sustantivo como atributo. Ojo, porque normalmente en alguna ocasión yo apliqué esto en una clase y me lo corrigieron diciéndome, aquí no hay ningún adjetivo. ¿Por qué? Porque neuma, espíritu, no es adjetivo. ¿Ya? Los adjetivos serían bonito, gordo, flaco, feo, alto, bajo, pelado, chascón. Serían adjetivos que están calificando. ¿Ya? Pero neuma, como es un sustantivo, dicen algunos, no puede ser usado como un atributo. Pero aquí, fíjense bien, vemos que en el idioma griego sí se puede. De hecho, ¿cómo traduce Juan 4:24, hermano Salomón? Creo que lo leyó por ahí, ¿o no? Dios es espíritu. Dios es espíritu. Esa es una frase atributiva. ¿Se fija, no? Está presentando un predicado del sujeto. ¿Qué dice? El sujeto es Joseos y dice es espíritu. O espíritu es Dios. ¿Ya? Interesante ese dinamismo. Y ahí tenemos, bueno, en la lectura de Hechos. Esto va a ser interesante para lo que vamos a ver después en Juan. Aunque no sé si lo alcancemos a ver hoy día, pero vamos a hacer el intento. Hebreos 9:14. ¿Quién me iba a ayudar, por favor? Amén. Vamos. Dice así: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. El Espíritu Santo leyó. A ver, vuelvo a leerlo. Sí. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu, eterno, se ofreció, muy bien, eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Se fija? Y aquí estamos presentando como creador al nivel del Hijo, lo presenta como Dios y ahora lo presenta como eterno y por lo tanto distanciado de lo creado y perecedero. ¿Ya? Y finalmente, fíjese, el gobierno que efectúa el Espíritu Santo ahora está abruptamente en relación a la iglesia. ¿Quién iba a leer el 16:67, por favor? Yo, pastor, pero no me atrevo a corregirle, pero el 16 tiene hasta el 40, hasta el versículo 40 nomás, y ahí dice 67. Ya, a ver, ¿y cuál estoy citando? ¿Hechos? Hechos 16. Ya, déjeme verlo. 67. Déjeme verlo. Este es cuando Pablo quiere ir a Bitinia. ¿Le aparece ahí en el título, no? ¿Hasta cuál tiene ese? Tiene hasta el verso 40. Déjeme buscarlo, ¿ya? Vale. Entonces era el 7, ¿ves? Vea el 7. ¿Por qué no es ese 67? No, ¿sabes? Tiene que ser, disculpe, tiene que ser 6 y 7. Excuse me. Ya. Vale. Dice 6 y 7, a ver. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Bien, ahí era 6 y 7, ¿ves? Fíjense cómo ahí el Espíritu ya está gobernando la iglesia. Bueno, esto lo puse así nomás porque yo creo que ustedes conocen mejor que yo las escrituras en ese sentido y saben que el Espíritu Santo es el que levanta después ministros, el que unge a Pablo y Bernabé, apártenmelo, el que habla, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces fíjense cómo entra en el plano ahora de un gobierno eclesiástico. ¿Ya? Bien. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿O avanzo? Mire, voy a avanzar ahora hasta el... mire, por lo tanto, vamos a resumen. Se debe reconocer que dentro del monoteísmo absoluto
que se asume desde el Deuteronomio 6, 4 y 5, como inicio de la fe hebrea, se reconoce a Dios, el único, como creador, gobernante, distanciado de lo creado y recibiendo adoración. Ese es el monoteísmo. Como hemos visto, entonces tenemos evidencia de que el resto de las personas de la Trinidad entran claramente en la identidad del único Dios, pues reciben estas mismas connotaciones. ¿Lo notaron eso? Eso es lo que quería mostrarles. Eso, aunque no lo crean, es un elemento fuertesísimo para entrar a hablar de la Trinidad desde el concepto unicidad, ¿ya? Otra cosa interesante, sería imposible que un judío de esta época, con esta creencia, los reconociera y los adorara, a menos que los entendiera como tal, como parte del único Dios. ¿Qué hora tenemos? A ver. What time it is? La noche es joven, la noche es joven. Ya. No, si el joven, los que no son jóvenes somos nosotros. Ok, mi hermana Joana, por favor, tiene una pregunta ahí. Sí, pastor. Adelante. Era cuando el faraón, creo que era así, le habla a José, ¿se acuerda? ¿Ya? Y le dice, ¿qué otro hombre hay como este que tenga el Espíritu de Dios? ¿Ya? Habla de la misma situación que usted dice, así del Rúa, o habla así como, o habla como de decir que otro hombre tiene algo de divinidad como este, porque igual como que trata de decir, hay algo divino en este, es que eso era el Ruach. Cuando se habla del Ruach HaKodesh, está hablando del espíritu de lo sagrado. Es como el espíritu de una divinidad. Eso es lo que reconocen en ellos. Porque la expresión Ruach se aplica para el viento, ese que uno siente cuando está corriendo la brisa, para la vida del hombre y también para eso especial de Dios. ¿Ya? Hermano Salomón. ¿Salomón? Sí, ¿no? Que no, estaba poniendo otro, que me tengo que retirar. Tranquilo. Ya, mire, déjenme un segundito a ver, porque igual ya son las 12, tengo un segundito, mire, para que los demás tampoco fallen en esto. Yo sé que me quedó justo el de la unicidad, ¿ya? El de la unicidad me quedó y vamos a ver algunos textos y prefiero que lo veamos con calma la próxima semana igual. Ya, no porque no quiera mostrárselo, no porque Salomón se fue, sino porque en realidad vamos a verlos corriendo y la idea es que nos detengamos con tiempo y que analicemos correctamente. Mire, la otra semana, como ya terminamos de ver las herejías y nos introducimos por lo menos, y espero que les haya servido, en el concepto del monoteísmo absoluto del segundo templo, que es el que se está aplicando o el que está en el pensamiento de los judíos cuando Jesús está en la tierra y también los apóstoles, que entiendan por qué tuvieron que incluir, o sea, los discípulos, los apóstoles, los padres, no tuvieron conflicto en atribuirle estas mismas características del único Dios a Jesús y al Espíritu Santo. Y hoy día les mostré esa evidencia. ¿Para qué? Para que entendamos que la Trinidad no rompe el monoteísmo, no habla de tres dioses, sino de tres personas que tienen las mismas cualidades del único Dios. Son creadores, reciben adoración, gobiernan. ¿Se entiende? Entonces quisiera que los otros textos en los que voy a hablar sobre la unicidad, que van a ser muy poquito en realidad, porque creo que la unicidad ya con esto lo hemos visto bastante bien, pero los que hablan de la pluralidad, y especialmente Juan 1.1 y el versículo 2 y luego el 14, para poder relacionar en la eternidad a estas personas en compañía, ¿ya? Eso quiero que lo veamos, aparte de algunos textos que ellos utilizan para poder refutarlo. Entonces quisiera que lo viéramos con calma, sin sueño y sin apuro, ¿ya? Y como les repito, si tenemos que tomar un viernes extra, lo hacemos sin ningún problema. Ya no tengo problema con eso, en que añadamos un viernes más, pero prefiero porque esto que viene en realidad es complicado.
porque vamos a meternos al texto griego, a los textos hebreos, vamos a leer esos documentos. Entonces, si yo se los leo rápido, creo que vamos a quedar ahí un poco colgados en el camino, ya, porque a varios le hace conflicto esto, pero espero que podamos dejarlo hasta aquí, no porque se va Salomón, ya lo dije, porque sea el regalón, sino porque en realidad los textos que vienen ahora no quiero tocarlos corriendo, para que los analicemos correctamente y vamos a los textos hebreos o griegos. Aquí hay gente que sabe leer hebreo y griego, así que prepárense para la otra semana a ayudarme a leer. ¿Ya? ¿Les parece, mis hermanos? ¿Qué les parece? Hagamos entonces una oración breve al Señor para que podamos terminar, a menos que haya alguna pregunta final. Salomón se puede ir nomás sin problema. Estamos listos. Gracias por estar en la clase, amado, por sus intervenciones. ¿Pero hay alguien que tenga alguna duda antes de que oremos al Señor? ¿Algunas últimas intervenciones? ¿O no? ¿No? Bien, espero que les haya servido la clase, que les haya generado más dudas. Si les generé más dudas, ese es el objetivo de las clases. Un profesor decía, si no generamos dudas, no funcionó la clase. ¿Ya? Pero ahí es donde los desafiamos a investigar, interrogar. Y les repito, recuerden, si alguien tiene preguntas de los que están y les dio vergüenza, me la pueden enviar al WhatsApp, o los que no están y van a ver luego este video, pueden enviármela también al WhatsApp. Amén. Así que bien, muchas gracias, mis hermanos. Hagamos una oración, mi hermano Michel, por favor, una oración breve al Señor para que entreguemos la clase del día de hoy. Gracias a todos por estar presentes. Amén. Oremos al Señor. En el nombre del Señor, amado y bendito buen Padre Celestial, gracias le damos por esta hermosa oportunidad que nos dio en esta noche, Señor, de poder comprender un poco más de tu Sagrada Escritura, lo que tú dejaste para que nosotros, Señor, pudiéramos servirte, para conocerte, mi Padre Celestial. Te agradecemos por el instrumento que has ocupado en esta noche, a nuestro pastor, Señor, para que tú lo bendigas, le sigas dando de tu unción, de tu sabiduría, Señor, para que Él nos siga enseñando, y así nosotros, Señor, seamos los siguientes en poder enseñar tu palabra, Señor. Padre de la gloria, clamamos que todo lo que usted nos enseñó en esta noche se cale en lo más profundo de nuestro corazón y nosotros lo guardemos, Señor, y podamos entregarlo de la mejor forma, mi Señor, siempre honrándote a ti, mi Padre Celestial. Le pedimos, Señor, que todo esto se registre en nuestra mente, en nuestro corazón, para servirte, mi Señor. Todo esto se lo agradecemos en el dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria. Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga, que tengan un lindo fin de semana. No olviden congregarse, busquen al Señor. Estamos volviendo atrás, fase 3 ya, así que vayan a la iglesia, aprovechen, busquen del Señor. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, mis hermanos. Shalom, shalom. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos.